Se conoce muy bien este pasaje. Me parece interesante en el mundo en el que vivimos hoy, en el momento actual, hablar de los tesoros y las termitas. Para eso vamos a hacerlo basándonos en el pasaje de Isaías 57:17, que dice así: por la iniquidad de su codicia del pueblo escogido por Dios, me irrité por un momento. Es un antropomorfismo, una forma humana de explicar un concepto divino, porque nada malo hay en Dios, pero me irrité por un momento, dice Dios, lo herí, me oculté indignado, pero él siguió andando perversamente en el camino de su corazón, porque realmente tu tesoro va a estar donde está tu corazón. En este hagiógrafo, en este escrito sagrado que humanamente expresa un concepto divino, encontramos la idea sobre los tesoros, el concepto de tesoros y lo que la humanidad puede entender. En los años 20 en Estados Unidos realmente había una explosividad de todo tipo de crecimiento. Tras la Primera Guerra Mundial, en Estados Unidos el sueño americano era la primera gran potencia, el Charleston, y en aquellos años realmente se crecía en todos los sentidos. Realmente el mercado de valores comenzaron en estos momentos los conceptos de compre ahora, pague después, intereses muy bajos en todo tipo de empresas porque todo crecía, pero en grandes compañías de todo tipo de sectores. Pero claro, ese mercado de valores se desplomó y esos bonos de libertad, que se llamaban así, compre usted bonos de libertad, va a llevar curiosamente a la pobreza en todo el mundo, no solo en Estados Unidos, porque después la vieja Europa no iba a poder comprar ni pagar nada a Estados Unidos, hasta el punto de llegar al surgimiento de Hitler. Es decir, todo ha habido una concatenación de hechos. Es decir, el crack del 29, o la crisis económica más grande de la historia de esta humanidad, que llevó al suicidio a muchísimas personas, tiene que ver con un exceso de confianza en la posesión. Hágase más rico de forma muy sencilla. Los felices años 20 tienen lugar al finalizar la Primera Guerra Mundial, con un estancamiento económico en primer lugar y el desarrollo de la economía consolidándose con la Segunda Revolución Industrial y Estados Unidos como la locutora prácticamente de la economía mundial en todos los sectores. Los beneficios aumentaban, las técnicas de trabajo de producir en cadena, de con muy poco me hago rico, es decir, con poca inversión obtenía muchos rendimientos, llevó a un crecimiento como nunca antes ha habido en la historia. Pero esto después, con la inflación, es decir, la inflación en el sentido de la pérdida de valores en un momento determinado, el crecimiento económico estancado, llevó a lo que se conoció como el Jueves Negro de la bolsa de Wall Street, de los mercados de valores, y la crítica clara que encontramos ya en el Antiguo Testamento a Ezequías, cuando, orgulloso de sus tesoros, muestra al enemigo opresor pues sus posesiones, olvidando prácticamente el legado. Es decir, que realmente nosotros tenemos una predisposición clara hacia el tesoro, ¿no? Hacia cómo abordar. Todo el mundo desearía ser rico, eso es lo que pasó en el 29, y a todo el mundo, incluso también los cristianos pueden pensar, es que grandes cosas haría con un gran poder adquisitivo, construiría iglesias, ayudaría en obras sociales, etc. Y en ningún momento se está hablando en contra de la riqueza, sino de la confianza excesiva en la riqueza o de la posesión en la riqueza. Tenemos un ejemplo ahora muy cercano de cómo en cuestión de segundos, minutos,
o horas, si se quiere, se ha perdido todo, ¿no? Menos la vida. Muchas familias han llegado a perder sus posesiones, aquello por lo que tanto han luchado, sus trabajos, sus casas. Las han perdido por una catástrofe natural que ocurrirá muy pocas veces a lo largo de la historia de la humanidad, pero que justo a ellos, ¿verdad? Cuando han sido apremiados con la lotería, pues todo es muy bonito y qué bueno, qué maravilla, y gracias Dios mío, me ha tocado algo muy difícil, pero que puede ocurrir. Cuando es algo al revés, cuando es algo tan doloroso como esto, es decir, he perdido todo, tengo unos minutos para marcharme, si veis aquí corriendo, tengo que recoger los enseres porque llega el volcán y su lava va a destrozar y nada puede hacer nadie, puede ayudarme, y tengo que sacar mis posesiones, mis tesoros. Cuando acudimos al Evangelio de Jesús, recordando cómo para Isaías, el profeta Isaías, hay una censura por parte de Dios, hay un dolor por parte de Dios de que su pueblo no ha seguido sus instrucciones, que ahora vamos a ver cuáles eran, y por lo tanto se ha visto perdido. Para Jesús hay una propuesta muy clara que hemos, a lo largo de muchos tiempo, he escuchado 1000 veces: no traten de amontonar, almacenar riquezas aquí en la tierra. Estas cosas se echan a perder o son destruidas por la polilla. La polilla es un insecto que se comía la ropa, la lana, que era un bien muy, muy apreciado. Además, los ladrones pueden entrar y robarlas. Es mejor que amontonen riquezas en el cielo. Jesús no ha dado más listados, ¿verdad? No solamente estas situaciones, también, como hemos visto, catástrofes naturales pueden arrebatártelo todo. Porque no las diga Jesús no quiere decir que no estén ahí. Pasa algo muy parecido con el divorcio, ¿no? Como Jesús solo mencionó pues 2 casos, pues ya está, ningún caso más vale. Bien, es evidente que Jesús está aludiendo a unos ejemplos, los ladrones o, por ejemplo, echarse a perder en un momento por la polilla, por un insecto. Pero evidentemente también puede ocurrir una catástrofe natural. El primer pasaje que encontramos, bueno, sobre todo, vamos a hacer un recorrido muy rápido sobre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento respecto al tesoro y las riquezas, las posesiones, el concepto semántico, y cómo ya en primer lugar entendemos que el Antiguo Testamento, primero, no existe la moneda, no existe un comercio de moneda. Lo que existe es el ganado, la ropa, el oro y la plata, que no tienen el mismo valor que hoy. El oro no valía más que la plata en un momento determinado. Y que funciona todo como trueques, y el concepto de posesión es un concepto asociado a la bendición. Lo podemos encontrar en Génesis capítulo 12. Es decir, eres bendecido porque tienes ganado, porque tienes posesiones, pero no son posesiones compradas, no son posesiones basadas en un sistema neocapitalista o neoliberal o en un sistema ni siquiera comunista, sino está basado en la agricultura, en la ganadería y en algunos metales preciosos. Aquí es considerado el pueblo de Israel bendecido, por ejemplo Abraham, porque se tienen cosas, pero realmente no es el mismo concepto que hoy, porque no existe la posibilidad de adquirir cosas entonces, ni propiedades siquiera, como hoy, porque no existe el comercio. Sin embargo, en el Nuevo Testamento el concepto cambia radicalmente. Es decir, ya en el siglo I, en la época de Jesús, que es nuestro punto de referencia, existe una esclavitud masiva, existe ya un comercio entre naciones, existe una desigualdad y una brecha muy importante para Jesús que denuncia, cosa que abre camino para el asunto moral. O sea, hoy miramos a otro lado tal vez porque recibamos diezmos muy importantes, pero quizá en ideologías no muy de acuerdo, pero miramos para otro lado. La brecha es muy grande en el momento en que Jesús establece esta sentencia: no almacenéis tesoros en la tierra. Y hay un contraste claro entre el Dios de las riquezas, en este sentido, entendidas de entre la desigualdad, de la brecha, de la esclavitud, con el Dios Mamón,
frente al verdadero Dios, que le interesamos, que le interesan los pobres, no pobres porque no tienen posesiones, sino pobres de espíritu, porque esa lucha para Jesús es importante denunciarla, y lo hace sin ningún tipo de cobardía frente a los incluso enriquecidos sacerdotes del templo. Para Jesús nunca son las riquezas símbolo de bendición. No es que esté en contra del que las tenga. José de Arimatea era un hombre rico, Nicodemo era un hombre rico, Pedro era un hombre rico, pero lo que Jesús censura es el afán, la confianza en exceso en esas posesiones o en esas riquezas, y sobre todo incluso el utilizar el tesoro, que no siempre es material, y ahora veremos algunos ejemplos, como símbolo de bendición de Dios. Jesús mismo, dice la Escritura, siendo rico se hizo pobre para enriquecer a otros. Así que el concepto va más allá, el tesoro en los cielos y no en la tierra, va más allá que una mero significado material. Para eso vamos a ver el concepto hebreo, concepto semítico, el término para el lenguaje hebreo, que a veces es importante, porque el vocabulario hebreo es muy escaso, el idioma hebreo tiene muy poco vocabulario, por eso cada palabra está muy bien estudiada y muy bien utilizada. Nosotros, en cambio, en las lenguas, sobre todo indoeuropeas, hay muchísimo vocabulario para casi todo. La palabra para tesoro que se utiliza en el Antiguo Testamento es oser. De ahí se deriva después osario, cofres, ¿vale? Un osario es un cofre, pero el término hebreo es oser, y en el Nuevo Testamento es thesauros, tesoro, tesoros, tesoro, de ahí latín y nosotros después tesoro. ¿Hay alguna diferencia? No solo en la terminología evidente, una lengua semítica, una lengua griega, sino sobre todo en el significado claro de lo que significa la riqueza para Dios y la posesión verdadera para Dios. Nosotros, ¿quiénes somos para Dios? Y esto es algo importante que en el Antiguo Testamento va a aparecer frente al Nuevo. Es decir, para Dios somos lo siguiente. Éxodo 19:5 es la primera vez que aparece el término oser, y que para Dios no tiene que ver con algo comprado, vendido, intercambiado siquiera. Ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro, mi especial cofre, mi especial oser sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Es decir, para Dios en estos momentos y todo el Antiguo Testamento, cuando habla Dios en términos de tesorería, en términos de posesión, de todas las cosas me pertenecen, la tierra es mía, pero para mí el especial tesoro que yo tengo sois vosotros. Según Job, ¿quién es Dios? Según Job. Estamos, repito, en el libro más antiguo de la Escritura, que es Job, no es Génesis. Entonces el Shaddai, que es otro de los nombres de Dios, será tu oro y plata preciosa para ti. Aquí efectivamente hay objetos materiales, pero que no tienen el mismo valor de hoy. Hoy tú puedes comprar con oro, vender oro, que es muy valioso. En estos momentos la plata es un metal muy valioso para hacer trueques, no para comprarte casas. Y es un valor muy preciado, pero no con el concepto capitalista de hoy de adquirir en bolsa acciones o cosas de este tipo que han evolucionado, evidentemente. Así que para Dios en el Antiguo Testamento los tesoros no son objetos, para Dios. Y es Israel quien lo convertirá en objetos poco a poco, incluso sagrados. Reinarán en tus tiempos, ¿veis? La sabiduría y la ciencia. Y la fuerza de la salvación, el temor de Jehová, el respeto a Dios, será tu tesoro. ¿Veis? Aquí no es algo material. ¿Cuántos kilos de respeto a Dios tengo? ¿Cuántos kilos puedo ofrecerte de respeto a Dios? Sin embargo, para nuestro Dios, en el Antiguo Testamento sobre todo, esto es verdaderamente, o son verdaderamente los tesoros.
En el último libro del Antiguo Testamento dirá, ellos serán mi pueblo, dice el Señor de los ejércitos celestiales. El día en que yo venga para juzgar, serán mi tesoro especial. Les tendré compasión así como un padre le muestra compasión a un hijo obediente. Qué bonita idea de un juicio, no, para nada aterrador. ¿Tú quién eres? El acusado, ¿no? Yo soy el especial tesoro de Dios, del juez. Qué bonito concepto, qué bonita idea, ¿no? Frente al miedo de ser juzgados, al miedo del juicio final, la idea de la sentencia de Dios clara de nuevo, sois vosotros mi pueblo. Y, por supuesto, la advertencia en negativo de Isaías. Qué pena y por eso os hiero, ¿no? Qué pena y por eso os vais a hacer daño, porque no me hacéis caso. Seguiréis por vuestro corazón, donde esté tu tesoro estará tu corazón, seguiréis intentando ser enriquecidos porque creéis que en las posesiones está realmente la autoridad, y no frivolicemos con esto, porque a todos en cierto modo nos gustaría tener mucho más de lo que tenemos, porque además lo invertiríamos seguramente en buenas obras, y pensamos tal vez que agarrarnos a esas posesiones nos ayudarían en nuestra familia, a que nuestros hijos pudieran crecer sin ningún tipo de problema material, por lo menos. Pero no es eso lo que el Señor nos enseña. Así que Dios usa el término para referirse a personas, Israel lo va a usar para referirse a objetos, incluso sagrados. Por ejemplo, el tabernáculo en un principio, antes del templo, las tiendas del tabernáculo contienen elementos, objetos de gran valor, tesoros. Si nos fijamos, por ejemplo, del tabernáculo al templo de Zorobabel primero, templo de Salomón después, templo de Herodes después, tenemos varios objetos que son sagrados de gran valor, por lo menos emocional para el pueblo. Pero para el pueblo son objetos, no lo son para Dios, que los ofrece, los enseña como aspecto didáctico y como aspectos propios de una teología sacramental, de una teología sagrada. Es decir, son objetos sagrados, Dios los hace sagrados, pero no tienen en sí un valor, porque lo que los hace valiosos es la Shekinah, la presencia de Dios a través de ellos. Ahí veis el hombrecito que está ahí, ese hombrecito, fijaos qué grande era el lugar santísimo con los querubines, qué grande, y los candelabros, qué bonitos objetos sagrados. Pero el Nuevo Testamento, ya que es metafórico en los tesoros, poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, incluso sean sagradas. Y esto es muy importante, porque a nosotros nos gusta acumular tesoros, pero también acumular miradas dentro de la religión. Es decir, mira cómo ayuno, mira cómo oro, mira qué compulgido estoy porque estoy orando toda la noche y quiero que se me vea, ¿no? Ahí tenéis el altar de incienso, o la mesa de los panes de la proposición, o la fuente de bronce, el altar del holocausto donde se sacrificaba, o el arca del pacto con su vara de Aarón dentro sus pequeños objetos, o el candelabro de 7 brazos, pequeños objetos muy sagrados de un gran valor para Israel. El término Osher, en todas para los traductores más o menos, rondaría en torno a unas 121 veces que aparecerá, frente a las 25 en el Nuevo Testamento. Pero el significado es bastante diferente. ¿Cómo podemos entender entonces ese cambio al que nos lleva Jesús en su referencia a las riquezas, a las posesiones? Jesús hace esta gran afirmación: no os hagáis, no almacenéis, porque tesoro, el significado de tesoro o ser es almacén. Esto es el significado correcto, la traducción es almacén. Antes de dar esta gran idea, Jesús, sobre no os hagáis, no almacenéis tesoros en la tierra, sino en el cielo, Jesús ha hablado de 3 elementos fundamentales en la vida espiritual de cualquier relación verdadera con Dios. Es la oración, el ayuno y la limosna, o el perdón, la oración y el ayuno y la limosna, ¿vale? Es decir, estos elementos son claves. Toca el bolsillo de un religioso, toca su oración o toca su perdón, ¿no? O toca su ayuno. Y en estos elementos también son tesoros
que almacenamos sin su verdadero significado, porque también la polilla y también este insecto puede arruinarlos, puede incluso corromperlos. ¿Por qué decimos esto? Porque si para el Antiguo Testamento los términos concretos que usa para objetos sagrados y Dios para personas, el Nuevo Testamento va a aludir al tesoro como aspectos alegóricos, es decir, relacionados para ilustrar algo. Tesoros en la tierra se terminan, tesoros en el cielo no. Por ejemplo, Pablo, en primera de Timoteo, gran ganancia es la piedad. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Es decir, estoy contento con mi situación. Pero ¿no te encantaría ser multimillonario? Estoy contento con mi situación. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Sí, es verdad, podemos dejar herencias al mundo, pero al final pereceremos. Así que teniendo sustento y abrigo, dice Pablo, estamos ya satisfechos, está contento. Algunos no tendrán ni sustento ni abrigo, ya veríamos, porque a veces muchas de nuestras necesidades no existen, son artificiales y en extremas necesidades seguro que Dios nos dará sustento y abrigo. Pero estemos ya satisfechos, dice Pablo. Los que quieren enriquecerse a toda costa, es decir, olvidando a Dios, por encima de Dios o con un Dios olvidado, ¿qué les ocurre? Caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron atormentados con muchos dolores. No quiere decir que les ocurra a todos, pero Pablo está anticipando tantos y tantos males a nuestro mundo actual en cualquiera de sus subculturas, es decir, en la política, en el arte, en la ciencia, en los deportes. Todo al final se tiende a valorar en dinero. Es decir, bueno, es que lo generas, se suele decir. Es que, claro, son tantos millones, pero porque los generan. Pero al final, si esto, podría ser un impedimento en la fe, podría extraviarme. Nerón, enemigo de su propio pueblo, de Roma, que incendia Roma, y tras ese incendio de Roma, Vespasiano, que es un buen emperador, construirá el Coliseo con una política social, dando al pueblo, porque estaba arruinado, un proyecto, algo para construir, algo para ilusionarse, para salir adelante. Nerón se le ocurrió recortar las monedas. Es decir, si recortamos las monedas de plata, tendremos más. Lo que produjo Nerón fue una devaluación de la moneda. Al tener más, valían menos. Por eso, ya todo lo que nos está ocurriendo en nuestro mundo hoy ya existía o ya se ha dado en el mundo bíblico. La Epístola de Santiago dice: su oro y plata han perdido su valor. Y llegó a ser tan valiosa la plata, mirad lo que vale la plata ahora. Las mismas riquezas con las que contaban les consumirán la carne como lo hace el fuego. El tesoro que han acumulado se usará como evidencia contra ustedes el día de juicio. ¡Qué contraste con el especial tesoro que somos en el día del juicio ante Dios! Frente a mi propia posesión se convertirá en mi propia ruina. Ahora solemos decir, sí, esto lo decimos los que no tenemos, pero de reojo miramos, es que si tuviéramos, ¿no? Yo compraría una casa a mi hermano, le compraría, haría un centro sobre adicciones, y como las intenciones son buenas, pues nos parece que el medio de ese dinero sería validado por Dios. Pero es que Dios nos está advirtiendo precisamente de esto, y sobre todo, de posesiones no materiales, es decir, espirituales, que quiero acumular, que también se convierten en un tesoro, que compiten con el mismo Dios, es decir, antes que tu Dios está hacer la escuela sabática todos los días. Ese es mi tesoro, mi religión. Esto es un poco extraño, pero a veces, y esto lo vemos, ¿por qué decimos esto? Porque así ocurrió en la época de Jesús. Señor, Señor, pero olvidáis al pobre, al necesitado de verdad. Señor, Señor,
hemos hecho esto, hemos comprado esto, hemos dado esto, hemos orado, hemos ayunado. Apartaos de mí, nunca os conocí. Porque para Jesús y Dios, que es lo mismo, la idea de ser antes que tener es muy importante y no tener para ser. Hoy nuestro mundo se construye en tener para ser. Eres alguien si tienes, no necesariamente dinero, lo que sea, entonces eres alguien. Tienes un título, eres alguien. Tienes un puesto de trabajo, eres alguien. Tienes, no solo dinero. Pero para Jesús no necesitamos llamar la atención de Dios. Ya somos antes de tener nada, antes de esforzarnos por nada, para Dios ya somos. Y esto es lo que Jesús quiere dejar claro. Quiero que tengan la plena confianza, dice San Pablo, de que entienden el misterioso plan de Dios. ¿Por qué es misterioso? Pues porque va contra la cultura. ¿Y cuál es el misterioso plan de Dios? Cristo mismo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Así que el mayor de los tesoros, donde están todos los demás tesoros, es Cristo mismo. Haríamos bien en considerar que en Cristo está mi tesoro. Y lo dice Pablo. Era un hombre rico y era un hombre fabricante de tiendas. Era rico además en posesiones espirituales. Era discípulo de Gamaliel y un estricto fariseo muy reconocido, tanto en Roma como en Judea. Él tenía doble nacionalidad. Por eso costó tanto acabar con él, porque gozaba de buena reputación, que es a su vez una posesión, que es a su vez un tesoro. Y lo deja todo por Cristo mismo. Pero os pregunto, ¿entraron las termitas en el arca de Noé? Mirad qué tesoro podían tener las termitas, un arca llena de madera. Es decir, ¿por qué no se comieron la madera estas termitas? ¿Por qué? Es madera, es un alimento. Por nada estáis afanosos, dice Jesús, ¿qué habéis de comer, qué habéis de beber, cómo habéis de vestir? Pues evidentemente en el arca de Noé, no, las termitas no se comieron la madera, porque el arca de Noé era dirigida por Dios, capitaneada por Dios, era el tesoro de Dios en esos momentos, la metáfora de la salvación de su pueblo, de quienes queremos viajar con él, a pesar de ser un viaje con termitas en una tormenta. Dios protegió ese arca porque Dios protege sus tesoros. Para Jesús, su iglesia y nosotros somos su especial tesoro. Nadie va a acabar nunca con la iglesia. Puede que ésta pase por momentos zorobre, pase por acantilados, esté a punto de volcar su barca, la iglesia de la barca de Pedro, pero no va a acabar nunca nadie con la iglesia, porque este es el tesoro de Dios. Como conclusiones, ¿sabes quién eres para Dios? ¿Te consideras que eres su especial tesoro? ¿En quién confías o en qué? ¿Dónde está tu tesoro? Si, como en el año 1929, todo mi corazón está en mis posesiones y es evidente que es un golpe duro, nadie está diciendo que aquí da igual perder una casa, no da igual. No da igual perder todo el patrimonio en una inversión, no da igual. Pero es evidente que acabo en suicidio porque me agarro a estas posesiones, porque no tengo nada, porque el dolor es inmenso. Para Jesús tú eres su especial tesoro y suya es toda la tierra, todas las casas de este mundo, todos los países, todo el oro. Si te consideras ese especial tesoro para Dios, la manera de concebir tu vida, nuestra vida, es diferente, porque el orden de prioridades es distinto. Eso no quiere decir que no nos esforcemos, no quiere decir que no haya injusticia. Recordáis que en el siglo I la brecha entre ricos y pobres es extremadamente injusta, y sobre todo en el mundo religioso, quienes tienen que demostrar dádivas de Dios,
pues son todo lo contrario. Por eso Jesús es tan valiente y tan enérgico y tan serio frente a los mercaderes del templo, ¿no? Frente a ese episodio que provoca además su muerte. Claro, porque ha tocado el bolsillo. Cuando tú tocas el bolsillo de alguien, se acabó. Es ese Dios mamón que nos ha hecho a todos, nos ha obnubilado. Tú puedes decir a alguien, mira, no pienso como tú, quizá deberías cambiar tu forma de ver la vida. Sí. Pero tocas su nómina, tocas su dinero, ahí las cosas cambian, ¿no? Recuerdo como a veces algunos compañeros viven injusticias, pero no toman medidas, porque bueno, hasta que esa injusticia llega a afectarles a su trabajo económico. Ahí ya no somos tan amigos, ahí ya no somos tan cristianos. Pues bien, esta es la diferencia para Jesús. Este es el enfoque que Jesús tiene ante las riquezas, ante las posesiones. No que las tengas, sino tu afán por poseerlas y tu codicia posible que te haga extraviarte de la fe, que te olvides de Dios. Si eres rico, no es que Dios te ha bendecido más que a los demás, como muchos piensan hoy, con la conocida y cruel teología de la prosperidad, basada en ningún argumento bíblico. Porque los textos en los que se basa esta teología tienen que ver con el Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento no había moneda y no había comercio como el de hoy. Que hoy tengas posesiones, bienes o no los tengas, no significa que Dios te haya bendecido, como creen algunos. Mira, como he sido muy fiel, pues por eso me va muy bien en la vida. ¿Qué es que te va muy bien en la vida? ¿Qué significa que te va muy bien en la vida? En los años 20, algunas de esas personas que invirtieron en los mercados de valores estadounidenses les iba muy bien en la vida, hasta que apareció el crack del 29 y se tiraron por la ventana. A muchas familias les va muy bien en La Palma, aquí en España, hasta que han visto toda su casa perder. ¿Y ahora qué? En un segundo. Por lo tanto, la reflexión final que podemos hacer es que para Dios, desde el mismo Génesis, su primera vez que habla de tesoro, lo relaciona con nosotros, con su pueblo, contigo y conmigo. Y esa es una sentencia en la que debemos reflexionar. Dios os bendiga.